Y entamamos outro programa de la tele dos escolinos. E güey estará con nos dos niños de sexto del Colexio Bodilo Arce, Xoan e Nacho, que nos comentarán noticias insólitas sobre animales. Non deixéis de escuchalos porque da veres que vos van a sorprender. Buenos días, güey, Nacho y yo mismo, Xoan, venimos a contaros unas noticias muy atrestalladas. El otro día leí que 2.500 personas malviven con $2 diarios y mientras las 500 personas más ricas ganen más que los 416 millones más pobres. No hay derecho. Lo que siempre dice mi abuela, que el mundo está muy mal repartido. Pero en realidad, el tema de güey céntrase en los inmigrantes que entren en España ilegalmente. Otro problema bien gordo. De inmigrantes, neño, ¿qué tochaes dices? Si venimos a falar de nuevo de animales. A ver si estás no que celebre rapazón, de animales inmigrantes. Lamentablemente, está duplicándose el número de monos ilegales. El no saber y el común ver. El asunto va de monos, esos animales peludinos de los que dicen que descendemos. Y la culpa de todo lo tiene la moda. ¿Cómo que la moda? ¿Qué tendrá que ver la moda con todo eso? Mucho. Escucha, un total de 230.000 primates véndense en el mercado negro cada año según ADENA y lamentablemente más de la mitad de estos animales mueren en el viaje. No sé cómo se puede consentir. Dame una penina de los moninos. ¿Y por qué lo fadrán los muy malaosos? Los traficantes merquenlos por 6 euros y véndenlos como animales de compañía por 3.000. Este negocio de animales llega a algamar los 43 billones de euros en todo el mundo. ¿Y cómo los traían? Traen los aviones procedentes de África, sédenlos y apiéguenlos al cuerpo, o bien escóndenlos en los maletes. ¿Cómo se abusa de ellos? Además, España y la puerta de entrada de animales exóticos. Sí, pero no solo vienen con monos, también traen aves, peces, reptiles, anfibios, plantas. El otro día leí que los tarántules llegan en los estollos y los huevos del oro escuéndenlos en ropes íntimas para caltener la temperatura. Son deberes creativos. Esos traficantes deberían de ir a la cárcel de arreu. Si una mujer por pegarle un burro tuvo que pagar 6.000 euros y un paisano fue a la cárcel porque les osos ovelles y las algarrobes, una especie protegida, ¿por qué no nos apresarán ya? No lo sé, pero que tengan cuidado que con los animales no se juega. Fue muy poco, una mujer de Estados Unidos recibió 35.000 euros de indemnización del vecino. El perro del home asesinó a su gato y la pobre mujer púnsose depresiva en forma. La siente quer mucho a las mascotes. Pues el que ahora estará depresivo será el paisano. Imagínate, ye pa volverse yoku. Hay que decatarse que el asunto de los animales es muy, pero que muy serio. Tiene que tener los huellos muy abiertos hasta cuando se va al baño para hacerle sus necesidades. No se sabe lo que puede salir del retrete. A lo mejor llegues a ver una boa. ¿Una boa en el retrete? A ver si el que va a estar como una estreveda y es tu guapín. ¿Cómo vamos a encontrar esa culibrona en España? Si tuviésemos en África, de seguro que te podría pasar, pero aquí en España ya es del todo imposible. Por favor, deja de decir mentiras que estamos en la tele. ¿Cómo que mentires? Una boa fue encontrada en el cuarto de baño de un edificio de Manchester. Al parecer, lleva una riestra de meses y creen que sobrevivió gracias a que sintió todas las ratas que había pela rodear. ¡Puaf! ¡Qué asco! Bueno, pues espero que esa casa no sea la misma que vende una mujer de Denver por $600.000. Deborah Hall, que así no se llama la vendedora, decidió poner en venta la su casa en internet. Hasta ahí y es todo normal. La novedad es que ella va incluida en el yote y es la única manera que algamó para topar a los mis. Pero el caso es que ella recibió 60 emails. Si la gente descubriera que en el seu váter tiene escondida una boa o una iguana en vez de 60 correos, de xudo que tendría 6.000 ofertas, como la gente tan yoco.
Poro, viendo que agora los animales viaxen dun llau a outro, traenlos de África e aparecen nos váteres. Se de xuro que los vigilantes de la Cámara Nacional de Retratos de Londres non quedarían moi sorprendidos cando vieron un raposo calellando pel museu tan pancho que amentarían que quería instruirse. Después de escuchar esas noticias, no me sorprendí nada. Una emisora de radio para perros y gatos de dogcatradio.com está teniendo un gran éxito en los Estados Unidos. Aparo mi gallo, que non entendí moi ben la noticia. ¿Quieres dicirme que hay una emisora para perros y gatos que tiene mucho éxito? Vaya trola más grande. Que no, que ya es verdad. Los Ángeles, mientras los propietarios de animales dan el trabajo, los perros y gatos páseselo bien escuchando consejos de los especialistas y bailando y llorando con los cantares tan perrunos que ponen. Guau, 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 guau. Espero que esa emisora tenga mucho éxito, pero una cosa que no entiendo es por qué tienen tanto éxito. ¿También fan les encuestas a les mascotes? Y un verdadero misterio, pero esperemos que en España copien la idea y que faigan muy pronto un programa especial para les mascotes. Es de haber prestoso. Bueno, nos vamos despidinos ya, porque como madrugué para venir a grabar, les míos tripes están sonando una barbaridad. Pues si tuvieras en Camboya, sentarías un plato muy especial y muy exquisito, tarántulas fritas. Creo que en ese país ya el último grito. Pero ahora confórmame con un vaso de leche y un bollo. Bueno, volveremos la semana que viene con muchas noticias más. Un beso y tal luego. Que se fai para probar la sidra después de tenerla en las pipes? Las pizzas que la hacemos nosotros. Y en mi casa también. Las pizzas. ¿Dónde se fai la sidra? En el lagar, claro. Qué tonta estoy. Mira que soy de allí yo y que tengo todo por allí. Y que lo hacen mis hermanos en casa. ¿Un lagar? El yagar. Los yagares, ¿no? ¿Se beben en sidrerías? En las sidrerías, pues la sidra. Hombre, pues sidra. Pongo. Sidra. Hombre, aparte de sidra, muchas cosas más. ¿Cómo finiste el refrán pensar Martín una manzana acá? La manzana, haciendo la sidra con la manzana. Pienso, no sé si será eso. A cada rapacín. A cada rapacín. A cada rapacín. La verdad es que en esta ocasión notóse que les entrugues dieren per fáciles. La xente en general contestóles en sin problemas. Dentro de moi pouco tiempo, de xuro que vamos a unha espicha. Sí, dende llueu e en forma prestosa esta fiesta que se fai en abril. Que é nada máis que 3 mesinos, que de xuro van pasanos volao. E podremos juntarnos con los amigos, cumpliendo asina unha tradición moi nuesa. Pero neses piches non solo son la apertura de una pipa un día y un lugar determinado para probar la sidra, aunque los niños non podéis probarlo, porque la sidra del Duerno non tiene alcohol, pero sin embargo el azúcar de la manzana a reposar nes pipes a lo largo de un tiempo transformase en alcohol. Y además, como este año fizo tan bono, tendrá más grados de lo normal. Así que si vais a una espicha tenéis que beber agua o 3 cosines. Eso sí, podéis echar un cantarín y xintar cosas muy ricas. Chorizo, tortilla, empanaes, huevos cocidos. Los mayores quedaránse hasta bien tarde. Los más pequeñucos dirán a la cama primero. Acordáis que se llama espicha porque el taquín llargo y pequeño que está espetado en el frente de tonel tiene este nombre. Pero non podríamos beber sidra ni les espiches, ni los chigres, ni les sidrerías si no existieran los llagares. Y es decir, los lugares donde se fai la sidra. ¿Que por qué se llamen asina? Sencillo, porque el aparato que se usa para pisar sidra tiene ese nombre. La xente mirábanos extrañado cuando entrugábamos pero aí que se beben en sidrerías.
Claro que se bebe sidra, en un vaso muy fino, aunque es necesario decir que hasta el siglo XIX calteníase la costumbre de beberla en xarra de barro, que se llenaban directamente de la pipa. Pero fuera de España, la xente non creéis que sabe lo que é unha sidrería, porque fue en Asturias, onde por mor del su aislamiento, del clima y la superficie, nada más nos quedaban les manzanales que medren en cualquier lugar adaptándose per bien. Por este motivo, les familias entraban a producir sidra como parte de los alimentos necesarios na dieta. Nada más en Euskadi hicieron un proceso similar, aunque perdióse con el tiempo a tener acceso a fasteres viñícolas. Anguaño volvieron a recuperarlo. Sin embargo, mucha gente no supo afinar el refrán. Per San Martín, una manzana pa cá, rapacín. Arroyo del 11 de Pallares cúmplese la maduración de las variedades de manzanas, por lo que hay abondes. Hay que entender que en Asturias hubo muchas penurias y la gente pasó fame y no puede tener una manzana como una llambiona. Anguaño, sin embargo, las cosas son bien distintas y podemos sentar manzanas, tanto en Pallares como en Sineru o en Mayo. Y ahora vamos de arreo al tiempo de recreo, a escuchar un cantar del último disco de Xentiquina. Dos neñes del meu colegio, col ferro un bidón, hicieron un día un cohete pa viajar al sol, y fue tanto lo que el cohete al sol se averó, que volvieron les dos chamuscais de tanto calor. Otra vez les dos rapaces fueron de excursión a Zoroshi Cuperbonu, y lo que pasó fue que se metieron juntes, la jaula un león, a quitar los piollos del león, Dios le agradeció. Una tarde de un invierno que abondo llevó, fueron a hacer un muñeco junto a la estación, y tan grande lo hicieron que el pueblo plasmó. Cuando el sol les hizo el muñeco, un yagú formó. Cuando el sol les hizo el muñeco, un yagú formó. Hoy encontrámonos en el centro asturiano con un músico muy especial de Asturias y también me acompañan dos niños del Colegio Baudilio Arce, Marcos y David. Toli va a cantarnos Na to cintura, cuando quieras. Bueno, decimos que este es un poema de Xulio Vigil, está musicado ya del primer disco y bueno, y una de las canciones que más me gusta y que siempre me gusta cantar. Podría dicirte que non tengo más patria que alborecer encadena. Podría dicirte que non tengo más patria que alborecer encadena. Nato cintura, nato cintura, nato cintura, nato cintura. Y entonces cuando me viene a
a la memoria un sueño que cuenta la historia. Un ave fénix en forma sacavera, tarazando en sin miedo a los fijos. Y entonces cuando me viene a la memoria que podría decirte no tengo más patria, calvorecer encadenado, calvorecer encadenado. Nato cintura, nato cintura, nato cintura, nato cintura. Y a la postre nada más podría decirte que estoy farto de ser fijo del ave fénix en forma sacavera y de buscar la mi patria en cintura llena y no nato cintura, nato cintura, nato cintura, nato cintura. Ser formiga y recorrer. Esta música, bueno, pues con un estilo acústico americano y con una letra de poetas asturianos, ¿cómo se podría definir este estilo? Pues mira, yo llámalo art folk, porque tiene una parte artística, vamos a llamarla la literaria, y una escolleta de poemas de poetas que escriben en asturiano, y tiene todas las influencias de la música que yo escuché en Guaje, el folk, el rock, la música pop, artistas americanos, europeos, ingleses. Y entonces, bueno, claro, lo que salía, pues, el mecigallo de todas esas cosas, meteslo en una batidora y bueno, y a mí buscamos una definición que lleva de art folk, sobre todo con este último disco Noche de Insomnio, porque es un disco literario 100% y folk y rock. Lo que pasa es la etiqueta folk rock, como todas las etiquetas, son un poco estreñidas, vamos a decirlo claro. A mí no me gusta. Yo la verdad es que cuando hago una canción pienso uno que quiero decir y qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí salen mil influencias, ¿no? Entonces, bueno, la etiqueta, si a alguien le gusta, es art folk, y si no, pues pasamos de etiquetas y a mí me presta además. Son canciones que van al asiente y que llegan a los sentimientos del asiente. Y hubo mucho cambio desde el primer disco en castellano, Un des la espalda, en 1998, después la participación con Evia, ¿no? Los dos primeros discos, hasta ahora con el que dijiste Noche de Insomnio. Bueno, yo prácticamente estilísticamente creo que sigo haciendo de que igual, y después tuve la parte en la que ya entré de lleno en lo que llamamos en música étnica, que pues en este caso música folk asturiana, pero actualizada con medios modernos y con colores y estilos actuales y utilizando toda la tecnología, ¿no? Y eso fue otra faceta que yo tenía ahí durmiente y que pues a raíz de la producción de Evia pues salió a la luz, ¿no? Fuimos en contacto, yo tenía material instrumental, pero bueno, yo seguí con mi parte artística,
podemos decir, ¿no? La otra ya era como compositor, arreglista y guitarrista. Pero la mía parte artística siempre fue la de cantante, letrista y guitarrista. La parte de cantante y guitarrista. Sí, bueno, a mí gusta la música toda entera, entonces si yo estoy componiendo, estoy arreglando, estoy preparando un tema instrumental, paso igual de bien. Lo que pasa es que no canto, y no cantes, entonces tienes como una parte del espíritu que quieres mostrarse también y que quise amosar para la siente, ¿no? Porque eso no está bien guardarlo, hay que sacarlo siempre y enseñar todo lo posible dentro del pudor adecuado. Pues precisamente pues un poco de la música y de la música de los niños van a entrugarte. ¿Entames tú, Marcos? A ver, ¿cuál era? ¿Qué queréis decir tú? ¿Qué queréis entrugar? É difícil traballar el músico. De músico siempre fue difícil trabajar. ¿Tú acuerdas de los cómics de Asterix, donde terminaba el músico de Asterix? Que terminaba colgado de un árbol atado y no lo dejaban cantar. Y que parece ser que era muy malo, cantaba mal, ¿no? Pero así todo, cantando bien o cantando mal, es difícil, pero no imposible. Y entonces, como todas las profesiones, sobre todo las profesiones que llamen liberales o profesiones en las que, bueno, uno tiene que apostar por aquello en lo que cree. Y entonces eso siempre es difícil, pero no es imposible, y eso tienes les muestras pues en mucha gente que fai música, escribe libros, fai teatro o presenta en un programa de televisión. David, tú tenías también otra, ¿cuál era? ¿Cuál es la mejor edad para entamar a estudiar guitarra o piano? Pues dicen los expertos didácticos que ya a los 8 años, pero hay guajes que empiezan a los 6. Pero 6-8 años es una edad perbona, y hay los como yo que yo empecé a los 16. Pero bueno, ¿Entamaste tarde? Bueno, relativamente. Sí, ¿no? bueno, Lo que pasa es que fue un poco rápido. Por todo lo que no había estudiado antes, aprendílo en 2 años. ¿Marcos? A ver, acuérdese. Bueno, ¿Cuál era? Venga, ¿qué queréis decir? tendríamos que ir los niños a dar alguna clase para aprender a cantar bien. Hombre, siempre es importante aprender y saber todo lo que puedas. Pero bueno, hay gente que ya es autodidacta, que no va a ningún sitio, porque tiene unas cualidades ya naturales muy grandes y sabe desarrollarlas. Pero hay los que necesiten de ir a clase porque necesiten desarrollar esas cualidades y además arroparse de muchísimos más conocimientos que están alrededor de toda esa actividad y que son pues muy importantes también para después poder llevarlo a buen puerto. ¿David? Si fueses niño de nuevo, ¿volverías a ser cantante? De seguro que sí. O sea, que lo tuyo es vocacional, ya no lo dijiste Vocacional, antes, ¿eh? sí. ¿Marcos? ¿Cuál era la última? La que le voy a decirle yo. ¿No te acuerdas cuál era la última? No, voy a decirle yo. Ah, vas a decir tú una. O sea, la del escolín, eso no era la tuya. A ver, dila, venga, ¿cuál? ¿Y es verdad que tú trabajaste con Evia Estoy de él solo. A ver. en algún disco? Sí, es verdad. Yo trabajé con Evia en los 2 primeros discos. Y es que yo os admire mucho Evia, yo lo conocí. Bueno, pues, y es lógico porque oye, un gaitero que es capaz de llevar la música asturiana a todo el mundo. Yo estuve ahí y estuve en esa explosión, pues ahí estaba de guitarrista en el estudio grabando y arreglando canciones y aportando ideas y bueno, la verdad es que fue un trabajo en el que todos quedamos muy contentos y que pensábamos que si era posible que sonara una gaita en Japón, eso no. Eso la verdad que fue sí, a nivel mundial, Sí, que sí. era un poco increíble. David, ¿Y eres buen escolín? Dime. ¿Y eres buen escolín? Yo muy malo, yo era un escolín muy malo. Sí, porque claro, yo estaba pensando siempre en escribir y cantar y tocar la guitarra, y entonces, claro, mi mamá decía, me tienes que estudiar más, eso de claro, estar ahí con... A mí me gustaba, me ponían discos y yo dirigía pero la banda puede y tal. compaginarse, Sí, ¿o no? sí, Porque yo sí. veo a niños, Sí, sí. vamos a... Hombre. aquellos Sí, que no sí. tienen por qué ser, o sea, yo No, creo no, que no, si claro que uno no. puede gustar y... No, pero mi papá decíame que era como la azogue, ¿sabéis qué es el azogue? El mercurio, el de los termómetros, es que se mueve, que no para. Pues yo era así, entonces era muy inquieto y entonces por eso no me centraba yo mucho, pero bueno, yo porque tenía más cosas que hacer, pero eso es cosa de cada uno y después estudié otras cosas en las que me apliqué muchísimo.
Bueno, pues antes de despedirnos, además que recordamos que el sábado a las 12 pues tenemos una cita, y os gustaríanos que nos tocares pues otra pieza. Bueno, pues mira, cantar? Estoy a cantar, sí, un poema de Antón García. Y tengo que hacer esto. Hay que cambiar la afinación de la guitarra. Estoy a cantar. Na 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 Porque nadie lo sabe y a nadie le importa este amor que te entrego. Si te quiero y lo sabes, en estos manes rebusco una antigua esperanza, antigua. La callada ternura, una playa perdida. La callada ternura, una playa perdida. Está cansada la tierra y no dices palabras, como piedra pesiada, como roca en silencio. Como roca en silencio. Está cansada la tierra y no dices palabras, como piedra pesiada, como roca en silencio. Como roca en silencio. Pero y es tierra y sangre y una arena insaciable del amor y la vida. Va a enterrarte en el sello, va a enterrarte en el sello. Porque nadie lo piensa y no somos distintos. Si te quiero y lo sabes, si te quiero y lo sabes, en estos manes rebusco una antigua esperanza, antigua. La callada ternura, una playa perdida. La callada ternura, una playa perdida. Está cansada la tierra y no dices palabras, como piedra pesiada, como roca en silencio. Como roca en silencio. Está cansada la tierra y no dices palabras, como piedra pesiada, como roca en silencio. Como roca en silencio. Esta es la esencia de la radio. Llegar muy lejos para contarte las cosas al oído, para que no te pierdas nada de lo que ocurre, para hacerte llegar tus músicas, para pintar el aire de colores, para estar muy cerca. Y ahora más aún, porque el Grupo Radio Asturias se aproxima más a ti. Hoy puedes escuchar Radio Asturias Onda Media en el 1026 AM y además Radio Asturias FM en el 100.9 de frecuencia modulada. También nos encuentras en Ser Alto Nalón a través del 87.6 de FM y en Ser Bajo Nalón en el 94.7 de frecuencia modulada. Aún más cerca, Grupo Radio Asturias, Cadena Ser, desde que Asturias tiene radio.
Inuyasha.